Hemos tocado dos palos de Tri Training, ¿vale? Que es el tema mental y el tema físico. En el tema alimentación, ¿cómo de importante es en la preparación de los deportistas, ¿no? Porque al final es un poco lo que no se ve, el detrás de cámaras, ¿no? Pero en cambio en su día a día se tienen que estar cuidando continuamente. ¿Qué rutina llevan ellos de comida? Sé que hay un nutricionista en la federación y tal, pero imagino que esos datos también de sueño que contrastáis o ese ejercicio que les notéis más cansado o menos, también influirá cómo coman. Entonces, ¿qué nos puedes decir de ahí? Pues mira, tengo dos realidades completamente diferentes en mi trabajo. Una es tiro con arco, que no se necesita dar ningún tipo de peso ni estar realmente en una forma física estupenda como para poder tirar, porque puede tirar cualquiera, siempre y cuando tenga las necesidades de fuerza cubiertas con el arco. Y tengo por otro lado el tipo de deporte que necesitas dar un peso. Entonces normalmente tú siempre vas por arriba del peso y tienes que bajar en la competición momentos antes, tienes que bajar algunos kilos. Entonces por un lado en tiro con arco normalmente intentamos hacer como más educación nutricional, ¿no? De pues más o menos tiene que tener estos platos saludables, tal. Pero ahora mismo no tenemos un nutricionista como tal, sino cada uno tiene específicamente, si quieren adquirir alguno o trabajar con alguno, puede. Y bueno, pues los datos que nos van generando sobre todo es eso. A nivel de educación intentamos eso, por ejemplo, me lo invento, hago una charla de sueño y pues tienes que tomar hidratos con proteínas pues para inducir más sueño, tal. Y es más ese tipo de trabajo de ir educando a los sujetos de tiro con arco. Y por ejemplo en taekwondo hay una cosa que se está haciendo muy bien ahora en donde yo trabajo, que es que los nutricionistas cada semana tienen como una rutina de 10 minutos de píldoras educativas, porque es verdad que los deportes de contacto, como bien sabes, hay locuras, ¿sabes? Y por ejemplo con el tema de Ilia Topuria, que baja 16 kilos en 2 semanas. Cortes. Claro, al final los cortes a largo plazo tienen su perjuicio, entonces tenemos que intentar educar a los deportistas para que lo hagan lo más limpio posible, lo más saludable, y para que puedan aguantar también a lo largo del tiempo en ese deporte. Al final, cuando tienes 26, 27 años, que más o menos estás en esa transición, dices, a mí no me merece la pena perder 5 kilos cada 3 semanas por estar compitiendo en, no sé, a nivel nacional. Entonces, eso también nos va dando un plus a largo plazo de poder ir poco a poco educando a los sujetos, educando a los deportistas, y además que ellos se notan mucho mejores físicamente y recuperando mucho mejor los datos. Jorge nos hablaba de que no hacían como ayuno en las etapas previas de microciclos o tal, pero luego ya sí cerca de las competiciones sí que bajaban de peso, entonces ahí, que todo era válido, vamos, que lo que les viniera bien para bajar, ¿no? Claro. En las etapas de preparación, ¿vosotros también hacéis microciclos, mismos tiempos, por así decir, en tiro con arco que en taekwondo? ¿O influye, como ahí influye la alimentación, afecta a la preparación? Siempre afecta, sobre todo en taekwondo afecta porque claro, tú estás en bajada de peso, siempre hay que bajar algo. Entonces al final normalmente no tiene la misma disponibilidad de energía, el mismo sueño, normalmente estás un poco más deshidratado, aunque intentamos que no, entonces eso influye. Y en tiro con arco no, o sea, ese condicionante no lo tenemos en cuenta. Y bueno, respecto a los microciclos, dependiendo del calendario, taekwondo es mucho más seguido a ritmo de competición, cada 2-3 semanas tenemos competiciones, y tiro con arco tenemos hasta marzo, abril nada de competición, a lo mejor tenemos 3-4 competiciones, y a partir de abril hasta octubre o septiembre, que es el mundial, estamos llenos de competiciones. Entonces cambia completamente a la hora de preparar a los deportistas para las demandas de la competición. Y ya con el tema de los cortes de peso, que lo habéis sacado el tema, que yo le iba a sacar después, ¿qué opinión tienes? Entiendo que estarás en contra, pero por lo que has dicho, ¿qué perjuicios o cuáles son las consecuencias de hacerlo de forma habitual? Es decir, esto, lo que hablábamos de Ilia Topuria, pues este tipo de deportistas que lo usan para llegar al peso. ¿Qué consecuencias puede tener a largo plazo? A ver, entiendo que es su trabajo y es normal que tengan ese tipo de cortes de peso si crees que van a rendir al mejor
al mejor porcentaje de su rendimiento. Pero es verdad que a largo plazo pues influye tanto en trastornos alimenticios como en otro tipo de factores que, como no es mi campo, tampoco me quiero meter y extender mucho, pero bueno, sí se ve que hay mucha más ansiedad por la comida, acumulan mucho mayor grasa, tampoco estás a gusto con tu peso una vez que pasa la competición. Entonces, bueno, pues a nivel mental es difícil mantener ese tipo de cortes de peso tan bruscos. Ahora, si me dices bajo 1 o 2 kilos, que quiere decir rebajo un poco mi ingesta calórica durante 1 o 2 semanas, me deshidrato un pelín, pero a la hora de competir estoy bien y en buenas condiciones, pues obviamente a nivel mental también vas a estar muchísimo mejor. Sí, aquí vino Alex Sanz, campeón de MMA, y estaba totalmente en contra, pero lo que decía justamente era que todo el mundo lo hace, y si tú no lo haces estás en desventaja. Entonces luego estás peleando con alguien que tiene un mayor peso y que eso se nota mucho en la pegada. Y ya hablando un poquito así de la pegada, ¿cómo puede influir la preparación física en mejorar esa pegada en los deportes de contacto? Mira, yo te voy a, si me permitís, os voy a contar una anécdota que viví en Viviana Marton en las Olimpiadas. Ella pesa, bueno, ella tiene la categoría menos 67, ¿vale? Y tú puedes pesar hasta 67 kilos para poder competir. ¿Qué pasa? Que ella pesaba 62 kilos o 61 kilos. Ostras. Claro, porque ella se había clasificado para ese peso, pero no era su peso. Su peso, no sé si son 62, 63 kilos. Pero no hay categoría olímpica. O hay 57 o hay 67. Entonces se clasificó en esa. Y tuvo que beber litros de agua para poder dar el peso mínimo de esa categoría. O sea que al final, si estás preparado mentalmente, físicamente para lo que te pueda venir, es verdad que puedes tener un poco de desventaja porque al final pues tienes que desplazar más kilos, va a ser mucho más extenuante el combate, pero aquí tienes que estar bien preparado y da igual dónde tengas que competir o cómo tengas que competir, que si no vas bien preparado, yo creo que ese es el condicionante mayor para no poder ganar una pelea, que el propio peso. Entonces me parece interesante contarlo por el tema del peso, porque es curioso, ¿sabes? Totalmente. Y cuéntame la pregunta que me has hecho. Es que no me acuerdo. La pregunta era que si la preparación física influye en mejorar el tema del golpeo, la fuerza del golpeo en los deportes de combate, tío, de contacto. Sí, además, eso, hay variables de rendimiento de salto, de cuanto más saltas y cómo saltas, eres mucho más fuerte a la hora de transferir esas patadas. También de desplazamiento, porque al final te tienes que desplazar horizontalmente, entonces tienes que tener esa fuerza en las piernas como para poder desplazarte. Y entonces, pues obviamente sí, también tienes que tener los flexores fuertes, tienes que tener un montón de componentes a nivel físico muy bien como para poder rendir a tu máximo nivel. Entonces nosotros, por ejemplo, sí tenemos diferentes test, como por ejemplo es el salto, control de la carga velocidad, que es que tú vas añadiendo peso a la barra y vamos midiendo con el mismo peso las velocidades que van. Entonces vamos comparando a lo largo del tiempo si esas velocidades van cambiando. Y si van mejorando las velocidades con el mismo peso, es que hay más fuerza. Entonces, por ejemplo, pues son test curiosos que nos van mejorando. La prueba de esfuerzo también la harán, imagino, ¿no? Exactamente. También tenemos test específicos con PAOS, que son como las almohaditas estas para pegar. Tenemos también tomas de lactato, pues para ver cómo suben, cómo bajan la curva de ácido láctico. Tenemos un montón de cosas para seguir el rendimiento de los deportistas y que rindan lo mejor posible. Suena todo como súper guay, en plan rollo, joder, qué nivel, qué tecnología más alta. Y en comparación a nivel España con el resto de países, ¿hay mucha diferencia? ¿Ves, por ejemplo, en el caso de Elías, que se ha ido ahora a Estados Unidos a entrenar con la selección americana? ¿Cómo, bueno, supongo que él pues nos dijo sí que había ciertas diferencias, pero ¿cómo lo ves tú a nivel de preparación? ¿Hay otras herramientas? ¿Hay países en los que a lo mejor son más especialistas en X deporte y tienen más tecnología? Yo creo que sí, que hay mucha diferencia en algunos países, pero es verdad que también hay mucha diferencia con países que no tienen tantos recursos y que sacan resultados. Entonces, yo lo trasladaría más a cómo se gestiona el dinero
que sale pues de los fondos públicos pues para subvencionar a todos los deportistas y tal, que yo creo que merecerían mucho más dinero y tener cubierta como las etapas estas, porque si no estás becado en un CAR y tal, pues los viajes y eso, ahora con algunas becas sí se puede, pero antes no se podía. Y también pues con los profesionales, como por ejemplo en mi sector y tal, pues que es difícil, porque al final pues no estamos tan reconocidos. Si ganas está muy bien, porque al final pues tienes ese tirón mediático, pero si pierdes ya te tienes que esperar 4 años. En esto del olimpismo es así. Entonces, pues bueno, se podrían mejorar muchas infraestructuras y muchas cosas, pero a nivel de preparación física o a nivel de preparación como tal, creo que tenemos los recursos necesarios como para poder rendir en cualquier competición con cualquiera.